Hola, nosotros somos estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí de la carrera de Nutrición y Dietética. Este video se realiza con la finalidad de dar cumplimiento a la actividad de experimentación titulada La desnaturalización de las proteínas de la materia de bromatología. Hola, mi nombre es Ana Belén López Ló. Bueno, hoy le vengo a hablar sobre las proteínas. Las proteínas son moléculas grandes y complejas formadas por cientos o miles de unidades más pequeñas llamadas como aminoácidos, que se unen entre sí para formar largas cadenas. También son biomoléculas que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pueden además contener azufre y en algunos otros tipos de proteínas como el fósforo, hierro, magnesio, cobre y otros elementos. Hay 20 tipos de aminoácidos diferentes que se pueden combinar para así formar proteínas. Por lo tanto, las proteínas son cadenas de aminoácidos que se plegan adquiriendo una estructura tridimensional que les permite llevar a cabo a miles de funciones. Entre ellas desempeñan funciones críticas ya que realizan la mayor parte del trabajo en las células y son necesarias para la estructura, función y regulación de los tejidos y órganos del cuerpo. Eh, también, eh, también encontramos de que, ¿qué son los aminoácidos? Bueno, los aminoácidos son compuestos orgánicos comunes a todos los seres vivos que se unen para formar proteínas, los cuales estas son parte indispensable para la vida. Como ya sabemos que el cuerpo humano utiliza aminoácidos para producir proteínas, esto con el fin de ayudar a descomponer algunos alimentos, crecer, reparar algunos tejidos corporales y llevar a cabo así otras funciones corporales. Bueno, a diferencia del almidón y la celulosa y los homopolímeros, exclusivamente de la glucosa, las proteínas son cadenas lineales mucho más complejas, integradas por 20 distintos nonómeros o eslabones. Los aminoácidos en la naturaleza existen cientos de ellos, algunos incluso tóxicos como la cannabanina y la minosina, denominados así denominados así porque en su molécula existen al menos un grupo amino que es radical básico y y un grupo ácido o carboxilo. Y también un átomo de hidrógenos, en sí enlazados por un átomo de carbono. La diferencia entre ellos, los 20 se basan en la naturaleza del grupo. En los aminoácidos existen algunas clasificaciones de acuerdo a los requerimientos del organismo humano. Bueno, encontramos los esenciales o indispensables, los no esenciales o dispensables. Los esenciales o indispensables son los que el cuerpo no sintetiza y deben obtenerse a través de la dieta para atender así las necesidades corporales, como por ejemplo la arginina, la fenilanina, la histidina, la isoleucina, la leucina, la lisina y la metionina, la treonina, la triptófano y la valina. También encontramos los no esenciales o dispensables. Son aquellos que el organismo sintetiza en cantidades suficientes a partir de otros aminoácidos o metabolitos, como por ejemplo los ácidos aspartico, ácido glutámico, alanina, asparagina, cisteína, glicina, glutamina, prolina, serina y tiroxina. Gracias.
Soy Beatriz Silvana Aragondi Lucas y les voy a hablar sobre las estructuras de las proteínas. Las proteínas pueden organizarse en varias estructuras como son primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura primaria es el nivel más sencillo y se refiere a la secuencia de aminoácidos de una cadena polipéptida, como consecuencia del establecimiento de enlaces péptidicos entre los distintos aminoácidos que forman la proteína, dando como resultado una cadena principal o también conocida como esqueleto. Cada cadena tiene sus propios conjuntos aminoácidos ensamblados en un orden determinado, que se diferencian por el número de aminoácidos, el tipo de aminoácidos y el orden en que se encuentran los aminoácidos. Y cualquier alteración de estos aminoácidos puede dar una proteína diferente. La estructura secundaria es el plegamiento que forma la cadena polipeptídica debido a la formación de puentes de hidrógeno entre los átomos que forman el enlace peptídico. Los puentes de hidrógeno se establecen entre los grupos carboxilo y el grupo amino del esqueleto, dejando aparte los del grupo radical. Entre las cadenas secundarias, las estructuras secundarias más frecuentes se encuentran la hélice alfa, que se forma cuando la cadena polipeptídica se enrolla de manera helicoidal como estructura en espiral. Y las láminas beta, conocida también como lámina plegada, que es cuando la cadena queda estirada y en forma de zigzag, como podemos observar en la imagen, formando unas láminas. La estructura terciaria. Esta ocurre cuando existen atracciones entre las láminas beta y las hélices alfa. Esta estructura es específica para cada proteína y determinará su función. Entre las estructuras se encuentran las proteínas de tipo fibroso, las hélices alfa o las láminas betas que lo conforman mantienen su forma, o sea, mantienen su orden y no tienen muchas modificaciones, solo ligeros giros longitudinales. Y las proteínas de tipo globular, que su forma es aproximadamente esférica, y este tipo de estructuras se forman en regiones con las estructuras al azar, hélices alfa, láminas beta y también presentan acodamientos. La estructura cuaternaria. Algunas proteínas se componen de varias cadenas polipéptidas, también conocidas como subunidades. Cuando estas subunidades se unen, se generan estructuras cuaternarias. Dichas subunidades se asocian entre sí mediante interacciones no covalentes, como pueden ser puentes de hidrógenos, interacciones hidrofóbicas o puentes salinos. Un ejemplo de estructura cuaternaria es la hemoglobina. Las proteínas pueden estar constituidas por simplemente aminoácidos o pueden presentar una fracción que no es proteica. Tenemos las holoproteínas o proteínas simples, que son proteínas formadas únicamente por aminoácidos y se dividen en globulares, que pueden ser prolaminas, gluteninas o albuminas, y fibrosas, que pueden ser colágenos o queratinas. Las heteroproteínas o proteínas conjugadas son formadas por una fracción proteica y por un grupo no proteico, que se le denomina grupo prostético. Existen varios tipos, como las glucoproteínas, que son formadas por una fracción proteica y una fracción glucosídica. Por ejemplo, algunas hormonas y determinadas enzimas. Las lipoproteínas. Estas son constituidas por proteínas más lípidos que originan asociaciones supramoleculares como lipoproteínas del plasma sanguíneo y las membranas. Las nucleoproteínas. Estas son proteínas más ácido nucleico, que pueden ser ADN o ARN, como ribosomas, nucleosomas, y también pueden usar aquí algunos virus. Las cromoproteínas son proteínas conjugadas que contienen un grupo prostético pigmentado. Mi nombre es Jason José Ponce Ruiz y le voy a hablar sobre lo que es péptidos y proteínas un poco y la diferencia que hay entre ellos. Como todos sabemos, los aminoácidos son la unidad básica que forman lo que es proteínas y péptidos. Y un péptido es una cadena corta de aminoácidos habitualmente formada de 2 a 50 unidades, este, vinculados por uniones químicas denominadas enlaces peptídicos. Y una cadena más larga de aminoácidos
de 51 o más es un polipéptido. Las proteínas fabricadas en el interior de las células se forman con uno o más polipéptidos. Las proteínas son biomoléculas de alto peso molecular, constituida por una cadena lineal de aminoácidos unida por enlaces peptídicos que se mantienen plegadas de forma que muestran una estructura tridimensional. La principal causa del consumo energético en reposo, más conocido como metabolismo basal, está motivada por la degradación y posterior formación de nuevas proteínas. Las proteínas de la dieta se usan principalmente para la formación de nuevos tejidos o para el reemplazo de las proteínas presentes en el organismo. Nuestro cuerpo está formado por miles y millones de proteínas diferentes, cada una con una función específica. Estas proteínas forman los componentes estructurales de nuestras células y tejidos, así como muchas enzimas, hormonas y proteínas activas segregadas de las células inmunes. La función de las proteínas en la nutrición humana. La importancia de la proteína presente en la dieta se debe a su capacidad de aporte de aminoácidos para atender el mantenimiento de la proteína corporal. Son el constituyente principal de las células y son necesarias para el crecimiento, la reparación y la continua renovación de los tejidos corporales, y esto determina su continua necesidad. Como la proteína es esencial para el crecimiento celular y tisular, la ingesta adecuada de estas proteínas es particularmente importante durante los periodos de rápido crecimiento o aumento de la demanda, como la infancia, la adolescencia, el embarazo y también la lactancia. Otras funciones de las proteínas. Las otras funciones de las proteínas son como la estructural, la enzimática, hormonal, de defensa, transporte, enzimática, contracción muscular y también muchas otras más. Las proteínas tienen muchas funciones en nuestro cuerpo y nuestro organismo. La función principal de las proteínas es la estructural, o más conocida, o también conocida como plástica. Es decir, que nos ayuda a fabricar, regenerar y mantener nuestros tejidos como la piel, las uñas, los tendones, entre otros. Es decir, si comparamos nuestro cuerpo con una casa, las proteínas serían los ladrillos junto con los cimientos y las tejas, todo, todo. Todo está formado, no todo, pero la mayoría está formado por proteína. Lo que es nuestro cuerpo, la mayoría está formado por proteína. También tenemos la función enzimática, que la gran mayoría de las reacciones metabólicas tienen lugar gracias a la presencia de un catalizador de naturaleza proteica específico para cada reacción. Estos biocatalizadores reciben el nombre de enzimas. La gran mayoría de las proteínas son enzimas, cabe recalcar ese dato. La función hormonal. Las hormonas son sustancias producidas por las células y que una vez segregadas ejercen su acción sobre otras células dotadas de un receptor adecuado. Algunas hormonas son de naturaleza proteica, como la insulina, el glucagón, que regulan los niveles de glucosa en sangre, o las hormonas segregadas por la hipófisis, como la hormona de crecimiento o la calcitonina, que regula el metabolismo del calcio. También tenemos la función de defensa, que estas desarrollan anticuerpos y son los encargados de regular factores contra agentes extraños, infecciones y toxinas bacterianas. También tenemos la función de transporte, por ejemplo, la hemoglobina y la mioglobina, que son proteínas de transporte de oxígeno y en la sangre y el músculo. También tenemos la función energética, que esto como todos sabemos que las proteínas aportan 4 kilocalorías por cada gramo de proteína. También tenemos lo que es la función de reserva, como la ovoalbumina de la clara del huevo o la lactoalbumina de la leche, la gliadina
del grano de trigo, que estos se utilizan para reservar energía para el posterior crecimiento del embrión o del grano. Mi nombre es Ariana Vera. A mí me toca hablar sobre las fuentes de proteína y desnaturalización de las proteínas. Las fuentes de proteína se pueden encontrar en alimentos de origen vegetal como en alimentos de origen animal. Las de fuente de origen animal se consideran de mayor calidad biológica, ya que contienen mayores proporciones de aminoácidos esenciales en comparación con las proteínas de origen vegetal, y además estas fuentes de origen animal son más difíciles de digerir, puesto que, como dijimos, hay un mayor número de enlaces entre aminoácidos por romper. Y las fuentes de origen vegetal, al contrario, son de un bajo valor biológico, pero tienden a tener una cantidad limitada de ciertos aminoácidos y tienden a tener una cantidad limitada de ciertos aminoácidos esenciales, conocidos como aminoácidos limitantes. Un ejemplo de aminoácidos limitantes en las legumbres es que en las legumbres puede haber una falta de metionina, cistina y triptófano, y en los cereales puede haber una falta de aminoácidos como la lisina y la isoleucina. Por eso, para mejorar la calidad de las proteínas vegetales, se recomienda mezclar en un mismo plato distintos productos, como la combinación de legumbre más cereales y más frutos secos, o la combinación de frutos secos más semillas y cereales. Con respecto a la desnaturalización de las proteínas, estas, si se cambian las condiciones como temperatura o el pH del entorno de una proteína o se exponen a sustancias químicas, te da la pérdida de estructura del orden superior, es decir, secundaria, terciaria y cuaternaria, de la proteína, convirtiéndola en una cadena de aminoácidos sin estructura. Entonces, ahí se puede decir que la proteína ha sido desnaturalizada y ya no es funcional. Pero esta desnaturalización puede ser reversible. Dado que la estructura primaria del polipéptido sigue intacta, los aminoácidos no se han separado, es posible que recupere su funcionalidad si regresa a su entorno normal. Pero hay ocasiones en que la desnaturalización es permanente. Un ejemplo claro es cuando nosotros freímos un huevo y la proteína albúmina de la clara líquida se va a volver opaca y sólida conforme se va desnaturalizando por la temperatura y no va a regresar a su forma original, incluso si ésta se enfría, es decir, que ya la proteína ya no puede volver a su conformación nativa. Mi nombre es Emanuel Quijije y hoy les voy a hablar sobre la coagulación de proteínas. La coagulación es el proceso por el cual se forma un coágulo sanguíneo y comienza en respuesta a una lesión de un vaso sanguíneo. La proteína, debido al tamaño de sus moléculas, forman con el agua soluciones coloidales y estas soluciones pueden precipitarse formando coágulos al ser calentadas a temperaturas superiores de 70 grados Celsius o al ser tratadas con soluciones salinas, alcohol, ácido, etcétera. Además, este proceso es un proceso irreversible eh, y se debe su desnaturalización a agentes indicados que al actuar sobre la proteína la desordenan por destrucción de la estructura terciaria y cuaternaria. Efectos de la temperatura sobre enlaces péptidos. Cuando la temperatura es elevada, aumenta la energía cinética de las moléculas, con lo que se desorganiza la envoltura acuosa de las proteínas y se desnaturaliza. Asimismo, a un aumento de la temperatura, destruyen las interacciones débiles y desorganiza la estructura de la proteína, de forma que el interior hidrofíbico interacciona con el medio acuoso y produce la agregación y precipitación de la proteína desnaturalizada. A continuación, en este video, podremos notar cómo el calor o la temperatura eh, influye a la destrucción de las proteínas.
Formación de espumas producto de acción mecánica. ¿Qué pasa cuando batimos claras? Las proteínas se desenrollan y algunas tienen la capacidad de asociarse con el aire. Así se forma la espuma, con parte de las proteínas asociadas con el agua y el resto con aire que atrapa. A medida que batimos, desenrollan las proteínas, la preparación crece y se hace cada vez más blanca, pues aumenta su volumen y las pompas formadas reflejan la luz. En este experimento vamos a realizar la naturalización de las proteínas, que en este caso es de manera irreversible. Vamos a necesitar un tazón, huevos y alcohol. Primer paso, vamos a separar las claras de las yemas. Vamos a añadir 3 cucharadas de alcohol antiséptico. Como paso final podemos observar cómo se da una desnaturalización irreversible en el huevo, donde podemos presenciar la proteína albúmina se hace